Buen día. Los desafíos de la crítica dominicana. Durante los últimos años, la actividad de la crítica literaria, el carácter general de su diálogo y su debate han cambiado en gran medida. Este cambio se ha producido de un modo diferente en Inglaterra, Estados Unidos, Europa y América Latina. Y un rasgo significativo es el grado creciente de interpretación de las diferentes tradiciones nacionales. Por supuesto, la crítica es hoy una de las actividades prósperas del siglo XXI. Para este boom crítico puede haber multitud de razones. Una población intelectual en aumento, la incertidumbre en torno a las tradiciones recientes en literatura, y una intensa agitación dentro del arte literario mismo. Puede considerarse esta expansión de la crítica como una señal de que la literatura tiene ahora un lugar más importante y significativo del que tuvo entre nosotros en el pasado. Pero esta proliferación de interpretaciones podría tomarse también como indicio de que para muchos lectores ocupa un lugar menos importante. Nos ha faltado, aduce Paz, tanto un pensamiento o un sistema de doctrinas como esa capacidad que tiene la crítica de situar a la obra en su espacio intelectual, es decir, en ese lugar donde las obras se encuentran y dialogan entre sí, haciendo posible la literatura. La crítica, afirma Paz, es lo que constituye eso que llamamos literatura y que no es tanto la suma de las obras como el sistema de sus relaciones, un campo de afinidades y relaciones. Desde esta perspectiva, que en lo esencial habría que compartir, es evidente que la crítica hispanoamericana no ha tenido verdadera eficacia más que iluminar las obras y su contexto estético-cultural, parece haberse orientado a la mera información o descripción externa. En la República Dominicana, por ejemplo, esta situación ha devenido en un diagnóstico de negaciones y desvíos. Nuestros críticos desconocen la situación actual de la poesía en Hispanoamérica, cultivan el habitual consumo del circuito de un mercado artístico que oferta abundantemente un objeto reificado, esto es, un objeto artístico superficial y frívolo. Los críticos dominicanos asumen literalmente el legado de sus predecesores o mimetizan su saber académico sin aventuras ni riesgos. Son los mejores usuarios de una rancia tradición sin cambios. Su dirección discursiva se orienta hacia la preservación más que a la novedad, ni invención ni recreación, sino reconocimiento y siempre negaciones y rechazos. La demanda de una historia de la crítica dominicana parte precisamente de esas premisas. Es el síndrome más débil del panorama crítico dominicano. La crítica dominicana en general no se ha nutrido de un pensamiento propio, ni ha sabido fundar su propio imaginario. Ha sido, más bien, una crítica externa e impresionista o vagamente sociológica, mimética y repetitiva. Rara vez se ha estructurado sobre una verdadera visión del mundo o en torno a una noción de la literatura como estética del lenguaje. Quizás podría alegarse como atenuante que también esa crítica correspondería a una literatura igualmente externa, que creía en la obra como reflejo, documento o testimonio de la realidad. Pero es solo una atenuante y bastante precaria. En primer término, porque la crítica no tiene por qué ser el eco de la literatura que trata, aunque es justo reconocer que una relación estrecha entre ambas no deja de imponerse. La crítica es también histórica. Por otra parte,
no toda nuestra literatura surge de una concepción que podríamos llamar ingenuamente realista, ya que con el movimiento modernista hispanoamericano, desde finales del siglo XIX, se inicia una nueva perspectiva creadora. Esa perspectiva representó un cambio esencial. Su renovación del lenguaje poético implicaba ciertamente una manera distinta de concebir la creación misma. Y aunque es verdad que no surgió un sistema crítico correspondiente a la estética modernista, lo importante es que por primera vez se tiende a contemplar la obra como creación del lenguaje. Rodó, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Ureña, nuestro Pedro Enrique Ureña, Blanco Fombona, Saín Cano, entre otros, iniciaron ese cambio de la perspectiva crítica. Y no faltaron los aportes de los propios creadores del modernismo. Rubén Darío o Jaime Freire, por ejemplo, no solo renovaron y enriquecieron el ritmo poético y la estructura del poema, sino también formularon ideas sobre el tema. Igual podría decirse de Lugones con respecto a la metáfora. Es quizá el primer momento en que creación y crítica tienden a relacionarse más íntimamente. Ciertamente no es esto lo que Octavio Paz pone en cuestión. Sus ideas apuntan a la existencia o no de una concepción crítica coherente en todos los planos. No niega los aportes individuales, pero quizás sean estos aportes los que hoy cuentan, sobre todo porque no han sido tan aislados, además porque han sido los que han influido en la nueva literatura. Ha habido un cambio radical en nuestra propia literatura de creación. No se trata tan solo del paso de una literatura realista o testimonial a una literatura de la verdadera imaginación y de la liberación del lenguaje. Hay tal vez un hecho todavía más fundamental. El escritor latinoamericano ha tomado conciencia de que más que un mundo por expresar o inventariar, lo que tiene ante sí es un mundo por fundar. Ha cobrado conciencia de lo que el mismo Paz ha llamado literatura de fundación y que en términos distintos, pero no opuestos, han concebido también otros escritores hispanoamericanos, Carpentier, Lezama Lima, Cortázar, etc. No voy a resumir aquí todo el pensamiento de Paz al respecto, pero sí creo indispensable subrayar algunos puntos de vista. Como toda literatura, la nuestra se erige contra una realidad, solo que la realidad contra la que se levanta nuestra literatura, afirma Paz, es una utopía, la que creó el pensamiento europeo en torno a América en el momento del descubrimiento. La utopía cristaliza en el nombre mismo, que nos condena a ser un mundo nuevo, es decir, un mundo naciente y por hacerse. Lo éramos realmente. La paradoja de esa utopía era que en los hechos venía a fundarse en estructuras anacrónicas, la que nos vino de cierta tradición peninsular. Por ello, nuestra literatura no entra en la modernidad, sino cuando empieza a romper con ese anacronismo, cuando empieza de verdad a realizar la utopía. La ruptura del movimiento modernista con la literatura peninsular hispánica tuvo una significación más amplia, negación de un pasado, búsqueda de lo nuevo y de una tradición universal. De ahí que el modernismo haya sido inicialmente una literatura de la evasión y el desarraigo, pero ello tuvo en el fondo un objetivo superior: recobrar nuestra realidad de nuevo mundo a partir, esta vez, de nuestra propia invención. Y así, la literatura de la evasión se convierte progresivamente en una literatura de exploración y regreso. Rubén Darío, dice Paz, es el espíritu universal que redescubre Hispanoamérica, con lo cual, además, se establece una diferencia significativa con el escritor español de su época. Este descubre el mundo a partir de España.
Unamuno no decía incluso que había que españolizar a Europa, pero aún la literatura que siguió el modernismo fue también una literatura del desarraigo, de la aventura en el universo para luego descubrir a América. Piénsese, por ejemplo, en la poesía de Vallejo, de Neruda, de Enrique Molina, el llamado modernismo brasileño hacia los años 20, con Mario de Andrade, Manuel Bandeira, Jorge de Lima y Drummond de Andrade, ilustra también este doble movimiento hacia lo universal y lo americano. La obra misma de Borges, en la perspectiva de paz, no solo, cito, no solo postula la inexistencia de América, sino la inevitabilidad de su invención. Por ello, nuestra literatura es tentativa por fundar la realidad, una empresa de la imaginación. Pero fundar un mundo es a un tiempo inventar y rescatar lo real. Cito a Paz. La realidad se reconoce en las imaginaciones de los poetas, y los poetas reconocen sus imágenes en la realidad, desarraigada y cosmopolita. La literatura hispanoamericana es regreso y búsqueda de una tradición. Al buscarla, la inventa. Cierro la cita. Estas tensiones dialécticas se han ofrecido en un contexto intelectual y filosófico que conviene tener en cuenta para acabar comprensión del sucederse de las corrientes y movimientos críticos literarios del siglo pasado y comienzos de este. En este contexto intelectual han operado también resistencia de naturaleza académica e institucional. La polémica habida entre R. Picard, 1965, y Roland Barthes, 1966, enfrentaba a este último representante de la nueva crítica con los medios académicos dominantes en la Universidad Francesa. Estos eran fundamentalmente esencialistas y sostenían la exclusividad de la crítica literaria ligada al método histórico, mientras que Roland Barthes había defendido una posición teórica en el enclave por el concepto de escritura de diferentes aportes, el existencialismo, el estructuralismo, el psicoanálisis, el marxismo. También en medios intelectuales norteamericanos se ha repetido esta polémica. La nueva crítica con la crítica anterior, Abraham con la desconstrucción, Bock con los estructuralistas, etc. La teoría literaria de Occidente en el siglo XXI no podría entenderse sin tales polémicas intelectuales que, en definitiva, al tiempo que darle una gran vitalidad y perfil movedizo, han resultado sintomáticas de la difícil asimilación de la profunda quiebra epistemológica vivida de los albores del siglo pasado. A ello quiero referirme brevemente para situar el marco general donde se inscribirán los debates teóricos literarios de la crítica. En tal sentido, cabe mencionar el concurso necesario de la fenomenología y hermenéutica, el marxismo y el psicoanálisis, para el discurrir teórico literario. En efecto, estos movimientos son deudatarios de la profunda fisura que durante el siglo pasado se produce en el pensamiento occidental merced al intento de superación del idealismo. Richard Rorty ha hablado del giro lingüístico de la filosofía contemporánea. Toda ella se quicia sobre el eje de superación de la metafísica por el expediente de poner en cuestión la supuesta transparencia del lenguaje, su capacidad para decir el ser. Tanto la filosofía de la ciencia como el marxismo y el psicoanálisis nos han hecho sospechar de los lenguajes naturales con que nombramos las cosas. Interpretación de la obra e invención de la literatura misma, la crítica es por ello también y sobre todo una escritura. No quiero decir saber escribir bien, ni aludo a los episodios de la puntualización y a la sintaxis que irónicamente evoca Borges, quien por lo demás tampoco estimulaba la negligencia. Se trata de algo quizás más significativo, saber intuir el juego real de toda escritura
el de inventarse a sí misma a medida que inventa el mundo, en lo cual vienen a identificarse escritores y críticos. Elio establecía una diferencia entre críticos practicantes y críticos puros. Esta diferencia parece girar aún en torno a una noción de posible objetividad o de amplitud a favor del crítico puro. Por ello resulta tal vez inadecuada hoy, no tanto porque esa noción pierda cada vez más validez, no tanto porque posiblemente han sido los críticos practicantes, desde Baudelaire hasta el propio Elio, desde Borges hasta Paz, entre nosotros, los que con más profundidad han penetrado en la obra de arte, sobre todo porque el escritor y el crítico se hacen ante una misma realidad, el lenguaje. Ya no hay ni poeta ni novelista, ya no hay sino escritura, advertía Roland Barthes. Esto quiere decir que, como explica el propio Barthes, no solo que la actividad del crítico se centra en el lenguaje, sino que su verdadero objetivo, al igual que el del poeta o del novelista, es revelar la naturaleza simbólica y la ambigüedad constitutiva de ese lenguaje. A esta perplejidad sigue una nueva concepción de la crítica más radical como crítica de sí mismo. Si la práctica de este tipo de crítica ha tomado el camino de la autosuficiencia, de la reflexión interna y de la tradición como únicos parámetros válidos y justificativos, la crítica radical se desplegará como alegato de su autonomía, teniendo como referente el texto mismo. En los años 60 y 70, en el mundo académico y literario, hemos vivido las continuas descalificaciones de este tipo de experiencia como el texto mismo. La crítica es un constante discurso mixtificador. Sus parámetros epistemológicos y su lógica de construcción son un engaño. Las palabras de la crítica son fruto de una retórica falaz. Prometen lo que escamotean, proponen modelos imposibles. La crítica es ahora cómplice de las fuerzas mitificadoras del poema. A la voluntad de silencio y la intención de evitar cualquier tipo de explicación articulada también hoy, como en el pasado, la crítica contrapone su intención de construir un dispositivo desde el cual atrapar rasgos, perfiles, rizomas, actitudes y flujos de valores que formen una parte esencial de aquello que negamos. Ni la poesía ni la crítica dominicana de estos últimos 40 años se recuperarían de la indigencia epistemológica de las formas analíticas que surgieron. Actualmente vivimos en un parámetro de miserias radicales entre el límite del objeto y su percepción. En la República Dominicana hay una necesidad de mostrar la crítica con discursos llenos de manipulaciones que ocultan una radical indigencia. Ciertas prácticas de la crítica actual es una llamada a que esta actividad se constituya en un desenmascaramiento radical de sí mismo. El crítico se aleja de su campo específico, se desentiende a menudo de la literatura. Más todavía, se alza ante la especificidad del texto apoyado en razones de otra historia que en nuestro caso legitima las intenciones desmitificadoras a las que el crítico aspira. El crítico no es un juez neutral y carente de prejuicios, es la voz de lo otro, de aquello contra lo que el poema atenta. No promueve una determinada corriente, sino que la descalifica en nombre de un escepticismo esencial ante lo que el discurso poético promueve. Cada nueva obra supone un desafío a nuestra teoría y viceversa. Con ambos, teoría y nueva obra, estamos obligados, pero ¿dónde situar el punto de equilibrio? Toda teoría debe ser suficientemente flexible como para acomodarse a la agresión de las nuevas experiencias poéticas, pero no tanto como para quedarse sin norma con qué
percibirlas y evaluarlas. Tiene que servir de base para el razonamiento, pero sin incurrir en los prejuicios y exclusiones de las rigideces dogmáticas. No se trata necesariamente de un círculo vicioso, sino que puede entenderse como una interdependencia entre los dos ámbitos, el lenguaje y los constructos ficcionales. No podemos elaborar o deducir lo uno de lo otro, por decirlo así, objetivamente. Toda interpretación implica hacer hipótesis concretas sobre determinados aspectos de esta interdependencia. En la República Dominicana, esta situación parece haber perdido su rigor y la seguridad del radicalismo sin haber sellado un nuevo pacto de colaboración con la práctica. Es el resultado de una situación intelectual en la que no hay un sistema de valores y de principios estéticos desde los que enjuiciar la actividad crítica y poética del país. La crítica se muestra escasa y dubitativa a la hora de razonar sus propias propuestas. La afluencia de declaración de intenciones va acompañada de una falta de razonamientos fundamentales. Más que propuestas estéticas, lo que encontramos son situaciones, propuestas de hecho que han buscado su consistencia en las condiciones particulares de cada acontecimiento. Ni tiene sentido hablar de razones globales ni de raíces profundas. Una difusa heterogeneidad llena el mundo de la experiencia textual. Cada obra surge de un cruce de discursos parciales y fragmentarios. Más que hallarnos ante un desarrollo hipotético de la crítica dominicana, parece que lo que se presenta es un punto de cruce, la interacción de fuerzas y energías procedentes de una tradición de usos estereotipados. En este dilatado panorama de miserias epistemológicas y promiscuidades poéticas, la crítica dominicana no puede ser otra cosa más que un sistema provisional. Lo que cuestiono no es el aspecto referencial en el marco de los acontecimientos históricos que podrían o no justificar la crítica dominicana, sino algo paradójicamente más revelador: la retórica reincidente de la indigencia y la falta de sensibilidad que ciega la visión de la crítica. El avance metodológico resultante de estas observaciones hechas sobre la crítica dominicana consiste en que el texto debe entenderse aquí como un concepto hermenéutico. Esto significa que no se contempla desde la perspectiva de la gramática y la lingüística, es decir, como producto final al que apunta el análisis de su producción, con el propósito de aclarar el mecanismo en cuya virtud funciona el lenguaje como tal, prescindiendo de todos los mecanismos que transmite. Desde la perspectiva hermenéutica, que es la perspectiva de cada lector, el texto es un mero producto intermedio, una fase en el proceso de comprensión que encierra sin duda como tal una cierta abstracción, el aislamiento y la fijación de esta misma fase. Pero la abstracción va en la dirección inversa a la que contempla el sujeto crítico. Este no pretende llegar a la comprensión del tema expuesto en el texto, aclarar el funcionamiento del lenguaje al margen de lo que pueda decir el texto. Su tema no es lo que el texto comunica, sino la posibilidad de comunicar los recursos semióticos para producir esa comunicación. La manera en que este conflicto inherente determina la estructura del lenguaje literario de la crítica dominicana no puede tratarse dentro de los límites de este breve ensayo. Interesa más preguntar aquí si es posible concebir la historia de una entidad tan polémica como la literatura dominicana y la pobre labor que han venido ejerciendo sus propios hacedores y críticos.
En el estado actual en que se encuentran los estudios literarios dominicanos, esa posibilidad está muy lejos de haber quedado establecida. Por lo general, se acepta que una historia positivista de la literatura, que trate la literatura como si fuera un acopio de datos empíricos, solo puede ser la historia de lo que no es la literatura. En el mejor de los casos, sería una clasificación preliminar que abre el camino al estudio literario concreto. En el peor, un obstáculo en el camino hacia el entendimiento literario. Sometida a un desgaste en su ejercicio textual, la crítica dominicana parece como irremediable. Sus palabras se transforman en eco y acaso algún día acabarán por apagarse, instaurando un silencio tenebroso. Es como si la obra literaria se sometiera a una implacable ley de la termodinámica y todo sonido viviente estuviera condenado a volverse eco, rumor siniestro, y al final, gracias a un trabajo irremediable de desgaste, de erosión enunciativa, que nada ni nadie puede detener, mutismo, pavoroso silencio, nada. Se trata de una nada posterior a la palabra y que en este sentido es hija de la palabra, pero que reinstala algo más terrible que esta. Esta acaso intentaba velar el sinsentido de una existencia que ya perdió su raíz-hambre ontológica y que demanda sola, alienada, cargada de extrañamiento, desgastada por el paso del tiempo, como un aliento absurdo que ha perdido su razón de ser y que pervive como un rastro siniestro de la oscuridad. Muchas gracias. Bien, gracias al doctor Plinio Chaín por su disertación. Vamos a aprovechar para hacer comentarios, preguntas, dudas, y queremos también saludar de manera especial a nuestros visitantes mexicanos, en especial a la escritora Glafira Rocha, que nos acompaña. Bienvenida, es un placer tenerla con nosotros. Preguntas, comentarios, impresiones sobre lo que acabamos de escuchar, sobre el desafío teórico de la crítica. Me gustaría hacer el primero, Bueno, primero que todo quiero felicitar a Plinio Chaín. Creo que su texto, su presentación revela un esfuerzo serio por hacer un balance de la crítica literaria dominicana con duda. Da mucho para el debate. Tengo dos observaciones. La primera es que en el panorama, bueno, siento que no estoy de acuerdo con el balance general que hace de la crítica literaria dominicana. La sensación que me deja el texto de presentación es que como si estuviéramos en un terreno árido, como si en los últimos 50 años, digamos, estuviéramos tratando de labrar en un desierto. Y la idea que tengo es distinta a ese tipo a esa imagen, ¿no? Pienso en hace 80 años atrás, cuando no teníamos crítica literaria. Y pienso en 60 años atrás, cuando empezamos a tener una crítica, como tú la calificabas, impresionista. Y a partir de los años 70 empieza una crítica con formación teórica y metodológica, críticos académicos formados en universidades nacionales, muchos, en universidades europeas, americanas, etc. Lo cual nos transmite la imagen de que hay un bagaje para formular una
crítica seria, fundamentada, una crítica sostenida y sostenible además, una crítica sustentada. Pero al escuchar expresiones como miseria epistemológica, indigencia teórica, escasez crítica, pues me lleva a la idea del terreno enfermo al que me refería. Quisiera escuchar tus comentarios al respecto. Mira, yo he escrito muchísimo trabajo sobre la crítica en República Dominicana y desde que empecé a reflexionar sobre la crítica y el imaginario y el espacio de nuestra crítica, me pareció que nuestros críticos, salvo honrosas excepciones, yo tengo otros ensayos que ya atenúo un poco esa perspectiva, pero lo que yo planteo aquí es que realmente nuestra crítica, podríamos remontarnos al siglo XIX, como tú dices, y básicamente a partir de Pedro Enrique Jureña, que organizó todo el imaginario lingüístico, cultural de República Dominicana del siglo XIX, hasta llegar, por ejemplo, a lo que hacía, ¿cómo se llama? Contín Aybar, por ejemplo, que era una crítica impresionista. Me parece que haciendo un recorrido y respetando las excepciones, nuestra crítica todavía adolece de su propio imaginario y su propia epistemología. Cuando yo leo una crítica de los críticos dominicanos, las apelaciones simbólicas, conceptuales que se hacen, siempre tienen que ver con el centro hegemónico de la teoría, que puede ser Estados Unidos y que puede ser Europa. Y entonces, Pedro Enrique Jureña siempre expresaba que nosotros debimos crear nuestra propia expresión, es decir, ir al fondo de nuestro imaginario y de nuestro propio ser y escribir desde ahí. Y me parece que, con honrosas excepciones, te digo, nuestros críticos más tradicionales todavía continúan haciendo una crítica mimética, muy apegada a los parámetros y a los patrones de los valores europeos y norteamericanos. Esa es mi impresión y mi idea. Además, déjame decirte, esto es una forma de provocación también. Y yo cuando escribo de la crítica, yo no sé si tú has leído, yo tengo un montón de textos que publiqué en Areito, siempre hablé de la indigencia crítica para provocar en los críticos tradicionales una reacción precisamente de ese mimetismo. Yo no quisiera nombrar casos, porque bueno, se ofenden, pero la mayoría siempre tienen un patrón. Por ejemplo, uno tiene un teórico francés, lo repiten a pie juntilla, no hay creación de ningún tipo. Otros tienen el modelo de la estilística en España y repiten a pie juntilla eso. Y yo creo que cuando se va a hacer una crítica, el texto nos convoca a la creación de un nuevo espacio, de un nuevo imaginario. No podemos preestablecer fórmulas cuando vamos a analizar una obra. Y eso es lo que yo veo en la crítica dominicana, que hay una fórmula preestablecida, incluso hay categorías establecidas. Sentido del poder, sentido del lenguaje, el ritmo, todo. A todo se le aplica esas categorías. Y eso es lo que yo critico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario sobre la crítica? Yo estoy totalmente de acuerdo con Darío. Cuando yo escuché la primera congreso que se hizo aquí de crítica, que fue buenísimo, estaba lleno de críticos dominicanos y todos eran muy buenos. Yo estaba ahí como la crítica
pero claro. No podemos pedir una crítica, que esa es la única crítica. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, habiendo tantas perspectivas de acercamiento a la crítica, resulta que nuestros críticos se casan con una tendencia. Por ejemplo, uno va hacia la lingüística, pero no la lingüística que, por ejemplo, vamos a decir, estudió, recopiló Pedro Enrique Ureña, sino que apelamos a categorías que no tienen que ver muchas veces con el contexto dominicano. Y entonces nos vamos a estudiar en Francia, y cuando venimos de Francia lo que hacemos es repetir categorías de críticos. Yo recurro a la crítica, a todo ahí. Mi exposición tiene que ver con muchos aspectos de la crítica y apelo a muchísimos autores. Pero es que los críticos tradicionales de este país es que se casan con un tipo de crítica y reducen la obra. Eso es lo que yo critico. Reducen la obra. Por ejemplo, hay un análisis lingüístico, reducen la obra al hecho lingüístico, pura y simplemente. Hay un acercamiento al que llama la poética, lo reducen a eso, con fórmulas. Porque si tú me dijeras, yo leo una crítica de un poeta dominicano, bueno, perfecto, pero si tú vuelves y lees otra, ves la misma categoría la aplica. Entonces, eso es lo que yo critico, la inmovilidad conceptual, epistemológica de la crítica dominicana. Y es una provocación, siempre. Yo creo que aquí se aplica lo que decía García Castarena en la ponencia anterior, que todo es representación, que como que asumimos la realidad dependiendo de algunos patrones y esquemas que nosotros vamos como... No quiere decir que yo tenga, esto no tiene nada de verdad, no quiere decir que yo tenga, ese es mi punto de vista. La verdad que la verdad tiene todo el mundo, ¿verdad? Entonces cada uno La verdad, va buscando su propia... Dice un poeta que la verdad tiene pocos amigos y sus amigos son suicidas. Y entonces hay pocos que se atreven a ir hacia el suicidio. En ese sentido que usted dice, Plinio Shein, hay un concepto de crítica, sobre todo conozco críticos, que la gente dice, ay, si fulano agarra mi obra, qué miedo. O sea, el concepto de crítica desde la perspectiva de vamos a destazar la obra y a cortarla en pedazos para que todo el mundo vea lo malo que le salió. O sea, ¿cuál es su parecer sobre esa fórmula? Yo no. Ese hecho de que hay personas que dicen, vamos a ver qué hay ahí que no funciona o que no me gusta para entonces yo hacerlo público. Yo creo en la crítica amorosa. Yo no hago crítica ahí sí, pero si yo la analizo, por ejemplo, un poeta, si no me gusta yo no la hago. La crítica, como el otro día me preguntaba a nuestro amigo Borges, no sé si fue Goethe o Alfonso Reyes que decía que la literatura es la sombra de la buena conversación. Yo no hago crítica analítica sobre los poetas dominicanos para destruirlos, mejor no lo hago. Pero podría parecer una contradicción. Sin embargo, el espacio crítico de los críticos dominicanos, valga el énfasis, sí me parece que es pobre y me molesta. Contrario a los poetas dominicanos, que yo creo que hay una inmensidad de buenos poetas. Y yo hago buena literatura, una conversación con el texto, y lo que trato es de descubrir lo mejor y lo más creativo y lo más simbólico de la obra.